buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, agradecer la oportunidad que tanto desde el CCN como desde INCIBE y la propia organización se nos da pues bueno, para compartir este espacio de difusión y divulgación tan bueno y que tantas buenas experiencias está impartiendo, ¿no?, en España a través de las distintas jornadas del CCN, las jornadas SPIC. El objetivo de mi ponencia, el objetivo es un poco explicar a grandes rasgos cuál ha sido el cambio normativo, el cambio de paradigma en la producción de normas, tanto a nivel español y consecuentemente y por encima a nivel europeo. Bueno, como veremos, haremos un breve repaso sobre la producción normativa que ha tenido lugar en España y cómo esa producción tradicional a través de normativas, de leyes orgánicas, ha dejado un poco paso a la adopción de estrategias de actuación concretas, el establecimiento de objetivos y de recursos orientados a una serie de actividades concretas y a la producción en un determinado momento de normativa técnica especializada. Mi nombre es José Ignacio Castillo Cano, soy de la empresa CSA. Aquí tenéis mis datos de contacto, por si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, podéis contactar conmigo sin problema. Desde CSA, bueno, llevamos 30 años prácticamente como integrador de soluciones tecnológicas y también como una empresa dedicada también a soluciones de desarrollo, soluciones de ciberseguridad, seguridad, formación y consultoría, y en este caso, en mi caso, al tema de consultoría en cumplimiento normativo. Como decía, antes de empezar a ver un poco el desarrollo de la normativa a nivel español y a nivel europeo, al hablar de normas yo creo que es necesario hacer un repaso por una serie de mantras o una serie de prejuicios que existen en el ámbito del derecho, en el ámbito de la producción normativa, ¿vale? En primer lugar, se suele decir, y digamos que es una realidad, y es que el derecho, la producción de normas, el derecho positivo, va siempre por detrás de los cambios sociales. En este caso lo vemos cómo se aplica directamente al ámbito de la seguridad, no solamente la seguridad informática o la ciberseguridad, sino también a la seguridad física. Pensemos, por ejemplo, que existen realidades que ya tenemos aceptadas, como el uso de criptoactivos, criptomonedas, de la inteligencia artificial, y que, sin embargo, no cuentan con una normativa que las regule expresamente. Recurrimos a analogías, recurrimos a normativa existente para intentar regular esta realidad y los efectos negativos que pueda tener sobre las personas, en definitiva. Hablamos también muchas veces, cuando hablamos de producción de normas, de elaboración de leyes, en definitiva, que las cosas de palacio van despacio. Es un dicho que se suele decir, ¿no? Y esto provoca en muchas ocasiones que la elaboración de normas se separe en el tiempo de tal forma que muchas normas nazcan incluso obsoletas o no reflejen la realidad y el cambio tecnológico. Sin ir más lejos, esta semana uno de los artífices principales del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que supuso en su momento un cambio en el paradigma de protección de la privacidad y de los datos personales, ha llegado a decir que son necesarios los cambios en el reglamento porque aparecen nuevas realidades como la inteligencia artificial que requieren de una regulación más exhaustiva. Por otra parte, hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar normas e instrumentos jurídicos que los malos, los ciberdelincuentes, cada vez son más listos. Esto nos obliga a los poderes públicos, a la Administración, a nuestros gobiernos, a hacer grandes esfuerzos en materia de prevención y respuesta, pero también en materia de formación y colaboración entre organismos públicos y privados. Hace poco también veíamos cómo se desmantelaba
una organización criminal que con muy pocos medios, con muy pocos recursos, pueden llegar a causar grandes estragos, no solamente en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, sino también a nivel nacional, en nuestras infraestructuras críticas, etcétera. Por último, hay que pararse a pensar y a reflexionar cuando se produce una norma o cuando se produce una ley. Debemos cambiar un poco el paradigma que veníamos trayendo hasta ahora, en el que se solía decir, pues bueno, esta norma, este reglamento, esta directiva no me es de aplicación. Pues bueno, ese tipo de afirmaciones en las que entendemos que tenemos todo controlado no reflejan la realidad. Y aquí quería dejar un dato bastante significativo. En relación al reglamento de protección de datos, que entró en vigor en mayo de 2018, desde ese mayo de 2018 hasta el día de hoy, se han comunicado más de 160.000 brechas de seguridad relacionadas con datos personales procedentes de los 28 países miembros de la Unión Europea por entonces, a los que se suman Noruega, Islandia y Liechtenstein. Como decía, a pesar de que entendamos que esto no nos aplica o que una norma en materia de seguridad o ciberseguridad no nos aplica, vamos a tener más tarde o más temprano un incidente y tenemos que tener la capacidad suficiente y los instrumentos jurídicos suficientes para hacerle frente. Esto obliga a las administraciones, a los poderes públicos, a producir normas que intenten adelantarse a estas nuevas realidades y por parte de las empresas, de las organizaciones y de los ciudadanos a adoptar modelos de cumplimiento normativo eficaces. Entrando en la experiencia de España y en los hitos fundamentales que ha habido en la normativa relacionada con seguridad, tanto seguridad física, seguridad nacional y ciberseguridad, hay que decir en primer lugar que la mayoría de normas vienen derivadas de la Unión Europea a través de los reglamentos y las directivas, como veremos más tarde, pero en el caso español de nuestro ordenamiento jurídico hay un conjunto de normas que se pueden dividir por sectores o por ámbitos de aplicación y en los que he querido destacar en dos sectores fundamentales. Por un lado, la regulación de lo que afecta a las infraestructuras críticas, como veremos después, cuáles son los cambios que van a venir a través de la Unión Europea y, por otro lado, he querido señalar también aquí de forma especial la normativa relacionada con seguridad nacional, porque bajo su amparo, bajo su texto, se han producido los principales hitos normativos o hitos en materia de ciberseguridad. Al margen de esto, vemos cómo tenemos un amplio catálogo normativo, como decía. En el caso de infraestructuras críticas tenemos una ley concreta, un reglamento que habla de los modelos de autoprotección, de los programas de protección de infraestructura. Tenemos normativa que habla de seguridad informática, de seguridad de redes, orientada principalmente a las telecomunicaciones y usuarios. Aquí citamos como muy importante la ley de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. En el ámbito de la seguridad ciudadana hay que mencionar también los esfuerzos que se están haciendo para que aquellas cuestiones que afectan a la ciberdelincuencia sean cada vez puestas en valor e introducidas tanto en el Código Penal como en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dotando al Poder Judicial de medios para investigar este tipo de delitos y este tipo de ilícitos. En el ámbito de la ciberseguridad tenemos también normativas que van a hablar sobre redes y comunicaciones, en este caso derivadas principalmente de la directiva NIS, que veremos luego. En el ámbito de la seguridad nacional, el principal hito normativo ha sido la entrada en vigor de la propia Ley de Seguridad Nacional, de la cual hablaremos después. Y, por último, y no por ello menos importante, hemos tenido en España también una larga tradición normativa en relación a la regulación de la protección de datos personales.
Hay que pensar en este caso en que la propia Constitución habla de regular el uso de la informática para proteger la privacidad y el honor y la propia imagen de las personas. A partir de ahí, pues hemos tenido una serie de leyes orgánicas que protegen derechos fundamentales, en definitiva, y que se han visto culminadas en la reciente Ley Orgánica de Protección de Datos, que viene a complementar, a especificar algunos casos el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Como decía, dentro de la seguridad nacional y dentro de la producción normativa y la elaboración de instrumentos y de medios para digamos, reforzar la ciberseguridad y la seguridad informática, quería citar tres hitos fundamentales. Por un lado, el INCIBE, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, que muchos ya conocéis y que, desde mi parecer, pues lleva a cabo una acción encomiable en el sentido en que dispone y pone a disposición de empresas, de ciudadanos, medios de formación, divulgación y recursos con la idea que ya se ha comentado antes, y es reforzar la concienciación de usuarios, reforzar la concienciación también de las empresas para que seamos capaces cada vez más de poder identificar incidentes, de poder identificar ilícitos, ciberdelitos y poder responder de forma eficiente. Junto a INCIBE hay que citar también dentro de este marco normativo la creación del Centro Criptológico Nacional, que nos da cobertura en este acto y que, bueno, podemos desarrollar sus funciones partiendo de esa normativa, ¿no? Partiendo de esa Ley de Seguridad Nacional. El Centro Criptológico Nacional nos da amparo a través y nos da instrumentos para proteger nuestras empresas, para proteger nuestras administraciones a través de su propio desarrollo normativo. Aquí hay que mencionar sin duda las guías STIC, a través de medios y recursos de formación y divulgación, la elaboración de soluciones propias. Se ha hablado de Carmen, hay que hablar de Lucía, hay que hablar de Pilar, también la gestión de incidentes, por encima de todo, y la monitorización de incidentes de seguridad, la certificación de productos, que va a ser muy importante a partir de ahora, sobre todo cuando hablemos de las estrategias en el marco europeo, y es que a partir de ahora se está haciendo una apuesta por certificar productos y servicios de seguridad, y también personas. Y por último, su actividad en el ámbito de la defensa y ciberseguridad. El principal hito, visto en CIBE, visto el Centro Criptológico Nacional, el principal hito en materia normativa, en producción de normativa, ha venido a través de la aprobación, hace ya 10 años, del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, aprobado a través del Real Decreto 3/2010, ha supuesto un cambio o la aprobación de un marco metodológico que nos ha permitido adecuar nuestras organizaciones, principalmente la administración pública, a distintos escenarios y a distintos cambios tecnológicos. Apareció para regular las relaciones que se mantienen entre la administración pública y los ciudadanos, las relaciones que se establecen vía electrónica, a través de sus trámites electrónicos, sedes electrónicas, también para regular la confianza y las condiciones mínimas de seguridad que se deben establecer en las comunicaciones con empresas, con autónomos, con pymes, pero poco a poco se ha convertido en un estándar válido para organizaciones de cualquier tipo y se está haciendo una labor de actualización constante para que tanto el Esquema Nacional de Seguridad y su catálogo de medidas de seguridad se vayan adecuando a esos escenarios nuevos, a esos cambios tecnológicos que necesitan de una regulación concreta. Como decía, surgió para dotar de confianza las relaciones que los ciudadanos mantienen con sus administraciones, cualquier tipo de trámite. Se ha visto apoyado a través de las guías STIC, que regulan, que se convierten en definitiva en instrumentos jurídicos capitales para la seguridad nacional, porque
nos permiten adecuar nuevos productos, nuevos servicios al cumplimiento normativo. Y también el NS ha contado con un conjunto de soluciones propias, de las que ya se ha hablado, Pilar, Lucía, Carmen, etcétera, que ayudan a su cumplimiento, además de un catálogo de productos y servicios certificados por el CCN. En definitiva, el NS, como hito, nos ayuda a reducir esa brecha que se produce entre esos cambios sociales, esos cambios tecnológicos y la producción de normas. Es decir, el NS nos ayuda a que podamos atender de forma eficaz o de forma más rápida los posibles impactos negativos de los cambios tecnológicos. Por último, en el caso de España, y pasaremos ahora a ver la parte que afecta a la Unión Europea, en el caso de España hay que mencionar también este cambio, como decía al principio, este cambio de paradigma, pasando de la producción tradicional de normas a la adopción de estrategias en materias concretas y en este caso en materia de ciberseguridad, en la cual tenemos una Estrategia Nacional de Ciberseguridad aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. Esta estrategia se supone o constituye un marco metodológico para abordar el desarrollo de normas concretas en el futuro, tiene un modelo o implementa un modelo de gobernanza a nivel del Estado y aprueba o establece una serie de objetivos en materia de ciberseguridad y recoge una serie de principios rectores en la actuación en materia de ciberseguridad, entre los que es destacable el principio o el factor de la resiliencia, ¿no? De esa capacidad de nuestros sistemas, de nuestras organizaciones, de poder resistir, de poder recuperarse ante un incidente concreto. Y este concepto de resiliencia va a tener también su reflejo en la normativa europea y en esas estrategias de ciberseguridad a nivel de la Unión Europea, porque se ha puesto de manifiesto con la reciente situación sanitaria que debemos tener esa capacidad para que nuestras infraestructuras críticas, que nuestras empresas puedan hacer frente a un incidente de gravedad. En cuanto a las estrategias, pasando en este caso ya a la parte de la Unión Europea, del sistema de fuentes del derecho de la Unión Europea, nos encontramos con un paralelismo a lo que hemos visto en el caso de España. Tenemos un sistema de producción de normas tradicional, articulado a través de los reglamentos de la Unión Europea y de las directivas, y hemos pasado o se está apostando por la elaboración de estrategias, de objetivos comunes, de objetivos concretos que nos marquen un camino a la hora de desarrollar instrumentos jurídicos, en este caso a nivel de los 27 Estados miembros. En el caso de los reglamentos, como ya conoceréis, el más famoso por su digamos actualidad, el Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento General de Protección de Datos. Tenemos también otro tipo de normas que son de aplicación directa a todos los Estados miembros, el Reglamento para Servicios de Confianza y próximos reglamentos que están, digamos, en fase de aprobación, como puede ser el de privacidad y comunicaciones electrónicas, el de evidencia digital y la próxima ley o reglamento de gobernanza de datos. Dentro de estos reglamentos, que son normas de aplicación directa en todos los estados, que no necesitan de ninguna transposición, hay que mencionar, digamos, con carácter principal, el Reglamento Europeo de Ciberseguridad, cuya principal característica es la elaboración o la aprobación de un sistema de esquemas de certificación, que, como decía al principio, un sistema de certificación para productos y servicios en materia de seguridad, y por otra parte la creación de una agencia de la Unión Europea para la ciberseguridad que contará con una red de centros nacionales de coordinación. En el campo de la directiva, que es, digamos, el instrumento jurídico que se ha venido utilizando tradicionalmente para regular cualquier aspecto, para regular cualquier realidad, las directivas al final son mandatos para los Estados miembros, de forma que cada Estado debe regular o debe establecer una ley nacional
que dé cumplimiento a esa directiva. En este caso he querido mencionar principalmente la directiva de 2016/1148, la directiva NIS, porque supuso una de las primeras normas en materia de ciberseguridad en la Unión Europea y que se dirigía a mejorar las condiciones de seguridad en redes y sistemas de información. Esta directiva va a ser, digamos, modificada o va a sufrir una actualización próximamente a través de lo que se ha denominado como directiva NIS 2, centrada en mejorar la ciberseguridad, mejorar las condiciones de seguridad en determinados sectores considerados como esenciales para la sociedad. Al final, toda producción normativa, todo tipo de normas, ya sean de rango legal como de reales decretos legislativos, etcétera, van a proteger a la sociedad, van a proteger al individuo frente a determinados efectos negativos de la tecnología, de la cibercriminalidad, etcétera. En este caso, la directiva NIS 2 pues coge ese concepto de resiliencia, ese concepto de protección de la infraestructura crítica y va a regular determinados sectores concretos. Aquí pues se mencionan, por ejemplo, el sector de la alimentación, la cadena de suministro, la industria de la manufactura, la administración pública, los servicios postales, farmacéutica, industria química, etcétera. Al margen de esta producción normativa de la Unión Europea a través de los reglamentos y las directivas, en diciembre de 2020 se presentó la Estrategia de Ciberseguridad de la Unión Europea, con objetivos de reforzar ese concepto de resiliencia frente a ciberamenazas y recoger propuestas concretas para la implantación de nuevas normas, ¿no? Para producir nuevas normas concretas y en la mejora de redes y sistemas de información. Como decía, la principal norma que se deriva de esta estrategia va a ser esa directiva NIS 2, ¿de acuerdo? Al margen de esta estrategia, que al final supone un marco de trabajo único, hay que mencionar otros ámbitos en los que la Unión Europea también lleva a cabo una labor de divulgación, una labor de producción de instrumentos jurídicos, de recomendaciones o de respaldo normativo o la aprobación, en este caso, de medidas transversales. Podemos ver cómo la Unión Europea emite recomendaciones para todos los Estados miembros en materia de estrategias de lucha contra la delincuencia organizada. También emite recomendaciones en materia de ciberdefensa, política exterior y también emite periódicamente a través de las autoridades de ENISA, del Parlamento Europeo, emite una serie de dictámenes en aspectos sectoriales de la seguridad y que sirven de orientación para cada Estado miembro a la hora de elaborar sus propias normas o de elaborar distintos estándares de seguridad, etcétera. Y aquí pues vemos cómo hay dictámenes en materia de mercado digital, inteligencia artificial, redes 5G, etcétera. En resumen, vivimos en un periodo, en relación a la producción normativa, vivimos en un periodo de adaptación al cambio y con nuevos desafíos. Yo quería destacar estos tres conceptos fundamentales ya para terminar. Por un lado, el desarrollo de las normativas, del desarrollo de leyes en materia de ciberseguridad o de seguridad informática y también de seguridad nacional y seguridad física, ha pasado de ese modelo tradicional a la adopción y definición de estrategias y adopción de recursos concretos que permitan tanto al sector público como privado de contar con instrucciones claras y con normas técnicas concretas para hacer frente a esos nuevos desafíos en materia de seguridad y ciberseguridad. Por otro lado, hay que tener en cuenta, o es destacable, que la revisión de las estrategias nacionales e internacionales y la extensión de estas al ámbito privado, porque no hay que limitar esta producción normativa solamente al ámbito de los poderes públicos, de la administración, sino que hay que llevar esta estrategia a ese modelo de colaboración entre el sector público y privado,
¿Por qué? Porque al final suponen o constituyen una barrera de defensa robusta ante nuevas amenazas. Al final, un incidente de seguridad en nuestras empresas va a afectar al conjunto de la sociedad, al conjunto de las organizaciones del sector y al final puede saltar a la administración pública. Por tanto, hay que apostar por ese modelo de colaboración público-privada en esta elaboración de estrategias. Y por último, hay que insistir en este concepto de estándares de cumplimiento, en la adopción de estándares de cumplimiento y en la certificación, como decía antes, tanto de productos como de servicios e incluso personas, porque estos estándares, estas certificaciones, se van a convertir en una de las principales herramientas para llevar a la práctica esas medidas concretas, esas estrategias a nivel europeo, esas estrategias nacionales y que, a través de las personas y a través de estas certificaciones, de estos productos en materia de seguridad, vamos a tener las herramientas básicas para protegernos contra cualquier incidente. Y nada más. Muchísimas gracias a todos, a la organización, al CCN, al INCIBE.